Con incerteza e preocupación, así é como viven os pontevedres esa situación de cara ao vindeiro curso escolar. Os pais e nais piden á Xunta que resolva canto antes todas as dúbidas que están aínda sobre a mesa. Por exemplo, se haberá ou non comedores escolares e plan madruga. En 2 semanas empieza el cole y yo no sé si habrá guardería para la pequeña y si ellas podrán ir al cole, porque los profesores tampoco lo saben, tampoco los AMPAs, con lo cual no sé, me parece bien el protocolo, pero que lo definan mejor. Yo tengo sobrinas que tienen niños y están trabajando, ¿y qué hacen? Si el niño estaba en el comedor escolar y ahora no puede estar, por otra parte también tienen miedo de llevarlo al comedor escolar, si es que los abren. Es que es difícil, es un momento muy complicado. E se algo teñen claro os pais e nais pontevedreses é que o máis importante nesta pandemia é dar prioridade á sanidade e á educación. Yo considero que si todos estamos poniendo de nuestra parte por fortalecer el turismo, que es uno de los motores del país y todo eso, en temas básicos como la educación, tendríamos que hacer lo posible para que no hubiera un parón que pueda afectar a las generaciones futuras. Yo creo que es súper importante cuidar muy bien a los niños, lo más importante de todo, pero con buena fe. Cariño por parte de todo el mundo, buena intención, buena voluntad. Además, mire, yo soy profesora, he estado dando clase con mascarilla, cuidando muchísimo a la gente y dedicándole mucho más tiempo que antes, pero siempre pensando en el bien de los niños. Sobre a obrigatoriedade do uso de máscaras para os rapaces maiores de 6 anos, os pais creen que será unha tarefa moi complicada. Yo no lo veo, me refiero, los niños de 6 años no creo que vayan a respetar el uso de mascarilla. Entonces, puedes poner la norma, pero no creo que vaya a ser muy efectiva. Pues ya veremos si los niños son capaces de mantenerlas, porque pues los niños ya sabemos cómo son. Todas las medidas que se tomen pues, son importantes, lo que pasa que me parece un poco complicado que los niños tan pequeñitos aguanten tanto tiempo con las mascarillas y bueno, ¿qué pasa? Que estamos en un momento tan difícil que bueno, ellos sabrán lo que yo entiendo que los niños pequeñitos va a ser muy complicado. Va a ser difícil, claro que sí, pero entonces hay que intentar por todos los medios separarlos, haciendo un gran esfuerzo para que lo cumplan, porque lo importante es la salud de los niños. En niños nos parece que para ellos es muy complicado de soportar. Nosotros pensamos en las nuestras que tienen 4 años, no aguantarían más de un minuto con una mascarilla puesta. Casi no aguantamos nosotros, así que imaginaos unos niños de 4, 5, 6 años. Polo de agora e a poucas semanas de que comecen as clases, quedan aínda moitas preguntas por resolver. Unha delas é se finalmente se poderá levar a cabo todo o curso escolar. Tendríamos que echar mano de las abuelas y con el riesgo que eso también conlleva, porque a las abuelas y a la gente mayor hay que cuidarlos y vamos, es que tiene que ser toda una cadena, no podemos unas cosas sí, otras no. Espero que se pueda llevar a cabo el curso escolar. Ahora bien, lo que luego pase, eso no lo sabe ni Simón.